Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Bueno, pues es innegable, ¿no? Es indiscutible que el nombre propio de este lunes tiene que ser el de Anthony Kim, por lo que hizo, por cómo lo hizo y por lo que representa también, ¿no? En una liga precisamente, o en una competición como la de Live Golf. Hay otros nombres como Conor McKinney. Hay unas ganas tremendas ya de que empiece el Dubai Invitational, que está a la vuelta de la esquina, en fin. Y hay muchas cosas que les vamos a comentar. Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 12 de enero. Sí, ya estamos, ya sí que esto empieza ya no para, ¿eh? Ya Dubai Invitational esta semana que viene ya tenemos el Desert Classic y el Sony Open, pero oye, hemos tenido unos aperitivos más que interesantes este fin de semana con la escuela de Leaf y también con ese torneo en Australia. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, que van a salir ya los Tea Times del Dubai Invitational. Los Tea Times. Tic Aquí Times. esperando como un niño y como un adulto, vamos, la noche de Reyes. Estoy esperando los Tea Times de... No llegan hasta mañana, ¿no? Los Tea Times del Dubai. Pero sí, qué estupidez, ¿eh? Qué estupidez, ¿eh? Ya te digo que a Llora lo van a poner con Shaper, por si había alguna duda. Eso ya lo podemos saber de primeras, así de corrido, ¿no? Pero... Tiene toda la pinta, A ver si no le ponen con algo todavía un poco más... Bueno, ¿sí? A ver, Seyfried es el número 1 de la Race to Dubai, por muy recién comenzada que esté. Exacto. Ahí está el tipo, ¿eh? Pero espérate, que no nos lo pongan con un... ¿Fleetwood incluso? ¿Fleetwood incluso? No, porque Fleetwood va a ir con McIlroy, yo creo. Fleetwood va a ir con McIlroy. No, irán cada uno. No sé. Irán diferentes, ¿no? Yo creo para... Bueno, no sé. Ya... Bueno, hay que recordar que creo, la verdad es que ahora mismo estoy hablando de memoria, pero creo que los partidos son de 2 en 2, ¿no? Porque al ser en formato Pro-Am, creo que son parejas. Son 2 jugadores con dos amateurs. Mira que estuvimos allí en la única edición de momento que se ha jugado de este torneo. Estuvimos allí y sí, yo creo que eran de 2 en 2. Sí. Estuvimos allí y vamos a estar, concretamente vas a estar a partir del jueves allí también, ¿no? Correcto. Con muchas ganas de empezar fuerte esta temporada. Antes de que se me olvide. Estaremos allí en el Desert Classic, David. Sí, dime. Bueno, antes de que se me olvide lo que se me iba a olvidar. Vamos con lo que vamos, que lo hemos dicho tú y yo, que vamos a comentarlo, que luego se nos pasa. Sí. Así que proceda. ¿Procedo? Ah, sí, procedo, que no es un jugador de baloncesto del Real Madrid. Proceda. Madre mía. Madre mía. Que eso es para iniciados, ¿eh? Eso es para iniciados del baloncesto, eso no es fácil. Que sí, vamos a lo que vamos, porque lo hablamos, ¿te acuerdas? Antes de... Bueno, a la vuelta de la GSE Cup, de la Golf Sin Etiquetas Cup, que jugamos ahí en Montecastillo, que nos lo pasamos también allí con Gonzalo Fernández Castaño y con Alex Larrazábal, pues nos volvimos con una misión, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con un objetivo, que era la de ayudar a Fernando Vega de Seoane a hacer realidad su sueño, que era el de jugar el US Open de golf adaptado. Bueno, pues recuerden, ¿no?, que Fernando Vega de Seoane es uno de los mejores golfistas de golf adaptado, con su paragolfer espectacular, ¿no? Lo que nos causó, la sensación de verlo, cómo juega, en fin, todo eso que ya les hemos contado. Y ese es su sueño, y evidentemente ese sueño cuesta dinero, es complicado, tiene mucho gasto el irse a Estados Unidos, tiene que irse para una previa, después quedarse para el torneo, en fin. Y se abrió un crowdfunding, ¿no? Una cuenta a la que
que cualquiera que quiera, cualquiera de los que nos esté escuchando, cualquiera que conozca esta iniciativa, pues puede meterse en ese enlace y aportar dinero. Bueno, pues nosotros que nos vinimos muy arriba, venga, pues hay que aportar, todos tenemos que aportar, y como que lo fuimos dejando, ¿verdad, David? Lo fuimos dejando, y allí que Tengos no ponía lo que se había comprometido a poner, que somos unos desalmados y unos desastres. Pero ya lo hemos hecho. Sí, más que desalmados, yo creo que desastre, pero sí que fue gracioso, vamos, fue gracioso porque hace relativamente unos días, como quien dice, pues eso, estábamos, no sé en qué bar estaríamos, y oye, tú, que hay que volver a darle un empujón a esto, que hay que recordarlo y tal, y acto seguido, oye, para empezar, ¿no sería bueno, digo yo, que sería incluso conveniente que hiciésemos nosotros la aportación que teníamos pensada, y etcétera, etcétera, y porque es que si no, no sé, es que nos pueden tirar huevos a la cabeza. Con razón, con razón. Y con razón, ¿no? Así que bueno, ya está hecha lo que nuestra aportación hemos podido aportar, y venga, nos animamos vamos a darle un empujón, ¿no? Vamos a darle hay que darle un empujón porque puede ser sí, una historia muy bonita, ¿no? Del año 2026. Sí, además ya hay un dinero recaudado, pero todavía está lejos, todavía está lejos lo que se ha recaudado de lo que realmente necesita Fernando, pues para poder realizar, ¿no? ese sueño de jugar el US Open de golf adaptado. Así que vamos a ir a arrimar un poquito el hombro, cada uno con lo que pueda, pues seguro que será bienvenido. Por si tienen alguna duda, bueno, esto es en la web de GoFundMe. GoFundMe, en español Go Fund como Foundation FUND y Me ME, así GoFundMe, y ahí buscan GoFundMe, es muy fácil, ponen en Google GoFundMe Fernando Vega de Seoane y les sale directamente la página donde poder realizar esa donación. De todos modos, no se preocupen porque nosotros, en la noticia que acompañe este podcast, así como en los textos que subamos, tanto en iVoox como en YouTube, etcétera, etcétera, cuando compartimos los podcasts todos los días, cada vez que los subimos, pues vamos a poner también la dirección para que directamente simplemente tengan que pinchar y acudir allí para todos aquellos que quieran ayudar, Así que ahí estamos, todos con Fernando Vega. A ver si lo conseguimos entre todos, ¿no? Ayudarle. Bueno, esto era lo primero, el primer objetivo de esta bola provisional. Sí. Y ahora el segundo, antes de que se me olvide, quiero recomendarle a todo el mundo el reportaje, ¿no? El reportaje no es, ¿no? Una mesa redonda, concretamente es una mesa redonda que ha organizado y que ha realizado el circuito europeo, ¿sí? Bajo la batuta de Jonas Stephen, ¿vale? Y bueno, cualquiera que abra ahora mismo la web del circuito europeo se lo va a encontrar, vamos, se va a chocar contra ello porque está debidamente publicitado y sacado ahí en la primera página, ¿no? Es una mesa redonda con los con The Big Five. En The Big Five de la historia del circuito europeo ya sabemos, ¿no? Pues Sandy Lyle, Bernard Langer, Nick Faldo, Jan Bushnell, y falta, lógicamente, Severiano Ballesteros, pero, y aquí viene parte del meollo de la cuestión, primero que el vídeo en general, el reportaje, llámalo como quieras, es una maravilla porque al final son estos cuatro señores hablando de la historia del golf, de cómo empezaron, pero es que Severiano Ballesteros, que no está físicamente en la mesa, como es obvio, no deja de estarlo en la hora y 40 minutos más o menos que dura, ¿no? Completamente. No deja de estarlo. Es una auténtica gozada, ¿no? Sí, hay que sacar una hora y 40 por ahí, que no es tan sencillo, pero yo lo recomiendo porque, bien, hay cosas que se cuentan que más o menos ya las tenemos oídas, aunque está bien refrescar la memoria y además en boca de estos máquinas, porque siempre aportan algún detalle nuevo, además, ¿no? Hay anécdotas espectaculares, ¿no? Hay una que cuenta Bernard Langer con Seve de protagonista que yo particularmente nunca la había oído, sí, ¿no? La voy a contar. Sí, la del Pater, ¿no? La del Pater. Uh-huh. Eso, ¿no? Que Bernard Langer todavía no había ganado en el circuito europeo y es donde se sitúa la acción, ¿no? Y en una semana cualquiera de competición en un putting green, él dice dónde era, no me acuerdo en qué torneo exactamente, se le acercó Seve en el putting green,
Dijo, ¿me dejas probar tu pater aquí un momentito? Muy sereno. Le coge, sí, lo coge y tira 3 pads, ¿no? Según cuenta Bernard Langer, ¿no? Tira 3 pads, se lo devuelve y prácticamente como que se da la vuelta e inicia la marcha, que se pira del patín. Entonces Langer va detrás y dice, se ve, ¿me vas a decir algo? ¿Te parece o esto... sí. Y prácticamente sin dejar de andar, Seve le dijo, ¿de verdad estás seguro que quieres que te diga algo? Le dijo, sí, claro, dime. Bueno, básicamente le puso por los suelos el pater que tenía, ¿no? Le dijo, mira, bueno, le dio unas especificaciones técnicas así muy concretas, muy rapiditas, ¿no? Y básicamente lo resumió, es una basura. Bernard, es una basura de pater. Langer, en esta mesa redonda, cuenta, ¿no? Él dice, es que en aquel momento Seve era el mejor pateador de largo. Entonces, si Severiano Ballesteros te decía algo así de tu pater, pues había que hacerle caso, claro, ¿no? Y él inmediatamente, según ocurre esto, se va a la tienda, al pro shop del club y pide un pater prestado, uno que más o menos le gustó, se lo llevó. Bueno, pues tuvo buenas sensaciones, volvió y cuando fue a pagar le dijeron, no, este pater era una señora de 85 años que ha dejado de jugar y nada, se lo vendió por 5 libras, le costó el pater. Bien, aquella semana me parece que queda tercero, la siguiente queda segundo y gana en la siguiente semana. Y Bernard Langer mira a la cámara y dice, así que muchas gracias, Severiano. Bueno, la anécdota es buenísima. Es brutal porque es que además define muy bien a Severiano, te lo puedes imaginar perfectamente todo cómo ocurrió. Bueno, esa es una de ellas, ¿no? Pero luego en general se habla mucho de la Ryder Cup, se habla mucho de la camaradería, de cómo nació esa camaradería, de cómo precisamente el equipo europeo se distinguió, ¿no?, del americano en todo eso, ¿no?, que tantas veces hemos hablado y hemos escrito, ¿no?, de cómo el equipo europeo se distinguió precisamente en el hecho de ser un equipo, de ser eso, ¿no?, de ser un bloque. Y te lo cuentan y entiendes mucho más todavía, ¿no?, las cosas, ¿no? E insisto, Severiano por aquí, por allá, no deja de aparecer, claro, y además casi se transpira la emoción en el rostro de estos jugones cuando hablan de Severiano. Y con esto acabo, y además queda muy claro, yo creo que ninguno llega a decirlo así literalmente, pero queda muy claro. Fíjate que ahí está sentado Nick Faldo, ¿no? 6 grandes, ¿no?, a sus espaldas. Queda de nuevo muy claro que Seve era el mejor, que era otra cosa. Que ellos, que en los 5 formaban el Big Five, que todo lo que quieras, pero que Seve era otra cosa, ¿no? Y además es Nick Faldo, ¿no?, quien más incide en la cuestión. Como, bueno, es que fue el primero que ganó el Masters y nos abrió la puerta a todos diciendo, oye, que se puede ir allí y ganar el Masters, ¿no? Fue el primero de estos 5 que ganó un grande, que lo gana en el 79, y nos enseñó, ¿no? Ahí también interviene Langer. Claro, Langer se pregunta, dice, pero si yo ya estoy... Hay torneos del calendario regular del circuito europeo donde le compito a Seve la victoria y de hecho me la llevo en bastantes ocasiones. ¿Cómo es posible que él gane grandes y yo no? Bueno, pues y cómo esa situación precisamente de poder le ayudó, ¿no?, a crecer como jugador, ¿no? En fin, bueno, yo creo que es que no tiene desperdicio, de verdad, ¿no? No tiene desperdicio y la hora 40 vuela. Verdaderamente vuela. Se la recomiendo a todo el mundo. Sí, y si no se quieren meter en la página del circuito europeo, la tenemos también en Ten Golf, así que más fácil todavía. Se meten en Ten Golf y además tienen el acceso directo a... Bueno, tienen lo más destacado de la charla y además el acceso al vídeo, que es un vídeo de YouTube que es muy fácil de ver y además con los subtítulos, ¿verdad? Si uno no se atreve o no se lanza a escucharlo directamente en inglés o no lo pilla, con los subtítulos es relativamente sencillo de seguir la charla. La verdad es que... es brutal. Es brutal. Es brutal. Y si uno está interesado por ejemplo, hay otra anécdota que no es que me sorprendiera, porque más o menos yo sí sabía que era así, ¿no?, en aquellas fechas, pero no de una manera tan concreta, ¿no? Cuentan bueno, todos ellos sitúan. Es que me vengo arriba con estas es que merece historietas. Merece la pena. Es una gran idea del circuito europeo, hay que decir. Ellos sitúan la Ryder de 1983 como el principio de todo, ¿no?
el principio del gran cambio. Hay que recordar que aquella Ryder se juega en Palm Beach, en Florida, pierde el equipo europeo, pero pierde por un solo punto. Y bueno, es la famosa anécdota que esa yo creo que sí la sabemos todos, ¿no? Cómo Severiano es quien de alguna manera los junta a todos después de perder, ¿no? Sí. Y les dice, no, chicos, hay que celebrarlo. Sí, hemos perdido por un punto, pero hay que celebrarlo porque el mensaje es, nos hemos dado cuenta de que sí, que están ahí, que los tenemos ahí, ¿no? Y de hecho esa misma Ryder pues se decidió por auténticos detallitos y cayó del lado americano, pero podía haber caído perfectamente del lado europeo. Y Nick Faldo siempre lo ha recordado mucho, ¿no? Esa entrada de Seve en el vestuario, digamos, ¿no? Diciendo eso, sí, señores, cabeza arriba, que esto da un más giro, o menos como diciendo, esto ha cambiado, ¿no? De hecho, ganan la del 85, la siguiente, que se encasan de Belfry, y ganan la del 87, que es el otro gran punto de inflexión, porque es la primera vez, para empezar, que se gana allí, fuera en terreno americano, y cómo ocurre todo, ¿no? Y aquí es donde iba, perdón que me he enrollado un poco, que es muy curioso, ¿no? Porque el equipo europeo se quedó. Bueno, aquella Ryder del 87 se jugó en Muirfield Village, ¿no? Sí. El campo de Jack Nicklaus, ¿no? Que si no me equivoco, además era el capitán del equipo americano, ¿no? Y el equipo, todo el equipo europeo se quedó en 3 casas que alquilaron muy cerca del hoyo 1. Fíjate qué cosas más curiosas, ¿eh? Sí. Tú fíjate ahora si eso sería posible o no, ¿no? Sí, claro. Son otros tiempos, pero es muy chulo que te lo recuerden así, ¿no? Claro. Que se quedaron ahí y que todo lo que hicieron aquella semana en Muirfield Village puso un poco los cimientos, ¿no? De cómo tenía que ser un equipo, ¿no? Porque Tony Jacklin les cogió y les dijo, venga, nosotros aquí, lo único que vamos a hacer es estar todos juntos, comer, beber, no dicen que bebían, pero háganse una idea. Háganse una idea. No, yo creo que se referían a las... Un poco de todo. A las necesidades básicas del ser humano, de verdad que lo creo, ¿eh? Pero bueno, habría un poco de todo, efectivamente, habría un poco de todo. Comer, beber y golf. Comer, beber y golf. Y, por supuesto, convivir, ¿no? Y bueno... Que lo veáis, os lo recomiendo, ¿verdad? Que veáis esa hora 40 porque está aderezado con muchos más detalles, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Te sitúa muy bien, por ejemplo, en todas estas fases históricas de la Ryder Cup. Sí, y la dimensión, ¿no? Para aquel que todavía pues no lo entienda o no haya visto suficiente, o incluso para recordarlo, para volver a poner en su justo lugar, ¿no? La dimensión real de Severiano Ballesteros, ¿no? En todo lo que ha influido, ¿no? Y en toda la presencia, ¿no? que ha tenido en el golf europeo, o en el crecimiento del golf europeo en los últimos 50, 60 años, ¿no? Por cierto, que hay que decir que el reportaje es brutal. A mí hay una cosa que me llama la atención, David, no sé si a ti te ha llamado la atención o tú lo tenías más en la cabeza, que es la tremenda admiración, no solo respeto, sino admiración hacia Sandy Lyle por parte de todos. Porque para mí Sandy Lyle siempre ha sido del Big Five, para mí, ojo, desde mi punto de vista, el de perfil más bajo, ¿no? En el sentido de que quizá hizo menos carrera en Europa, ¿no? De hecho, es el único que no ha sido capitán Exacto. de la Ryder, del Big Five. Sí, es verdad. Sí, yo creo que hay ese punto de admiración que se lo merece sin duda, ¿no? Ahí está su trayectoria, pero también hay un punto de que está en una mesa redonda y hay que darle bola al que no fue capitán, ¿no? Claro. Tiene sentido. Yo, precisamente, es un episodio del que desconozco los detalles, ¿no? ¿Por qué no fue capitán, Sandy Lyle? Alguna vez me lo han contado, pero sinceramente lo reconozco, no lo recuerdo ahora mismo, ¿no? ¿Por qué exactamente no fue capitán? Creo que hubo un momento en el que... No, es que voy a contar algo y me voy a equivocar, así que es mejor que refresquemos, que nos enteremos, porque eso está por ahí escrito, ¿no? Y cuáles fueron las causas, más o menos, ¿no? Del hecho de que... Porque es raro que Sandy Lyle... Sí, es muy raro. Que, tampoco fue un gran jugador Ryder Cup, ¿no, David? Aquí hablo por hablar, hablo solo del recuerdo de que no tienes unas grandes historias de Sandy Lyle en la Ryder Cup, no sé, de puntos importantes o de putts decisivos, pero que igual me estoy equivocando, y resulta que sí lo hizo, pero... No, pero fue un jugador... Mira, lo podemos mirar. Fue un jugador muy sólido, Ryder, y ganó muchos puntos, Ajá.
Pues, sí, lo que pasa es que es verdad que él siempre ha sido un jugador más de otro perfil, ¿no? Es cierto, ¿no? Sí, y además fue de los primeros que realmente hizo carrera en Estados Unidos, ¿no? O sea, de conseguir la tarjeta del PGA Tour, irse, ¿no? a Estados Unidos, y jugaba menos en Europa que el resto, ¿no? Jugaba algo menos, ¿no? O pues que Seve, por supuesto, o que Langer, o que incluso el propio Faldo, Bueno, ¿no? no sé, no Ya, sé qué decirte, sí, ¿eh? Es que en aquellos tiempos era distinto. Nick Faldo también jugó muchísimo más de lo que la gente se cree en Estados Unidos en los años 80, sí, pero es que en aquellos tiempos, pues si había que jugar 36 torneos, los jugaban, ¿no? Primero que había menos torneos claro, del circuito europeo, por ejemplo, ¿no? Entonces les daba para competir largo y tendido a ambos lados del Atlántico, digamos, ¿no? sí, Espérate. sí. Estás mirando ahí los Aquí. números de Lyle, ¿no? En la Ryder Cup, ¿no? Sí. Para confirmar, para hablar ahí sobre seguro, porque no hay leyendas o no hay historias, ¿no? Quizás sí, o no nos han llegado a nosotros, o es tan fuerte la leyenda y la historia de Seve Ballesteros en la Ryder Cup, que igual todo lo demás, pues claro, se mitiga, ¿no? O está un poco por debajo. Y al final, pues a nosotros lo que más nos han contado, lo que más nos han llegado, de lo que más nos hemos informado, son de las historias de Seve, ¿no? También. Bueno, evidentemente sus números efectivamente son los peores, ¿no? En Ryder. Yo pensé que eran mejores, ¿eh? Sí. Yo pensé que sí que había ganado por lo menos un 50% de los puntos jugados. Jugó 5 Ryder Cup, que ya ahí está por debajo, ¿no? Está por debajo de la media de estos Big Five, ¿no? Sí. Todos los demás jugaron más Ryder Cup, ¿no? Bueno, nos apuntamos esta historia, a ver Sí. cómo la podemos completar. Sí, exacto. A ver qué pasó, ¿no? La historia de Sandy Lyle y la Ryder Cup, ¿no? Que seguro que está por ahí contada y lo diremos, ¿no? Así que... Pues se cuenta. En este reportaje de hora 40 sí, al que hacemos referencia, se cuenta cómo él renuncia a una Ryder Cup con total honestidad porque estaba jugando horroroso, por lo sí, visto, ¿no? O por lo menos así creí entenderlo, ¿eh? sí, Bueno, en fin. sí. Bueno, que está muy bien, que no se lo pierdan, que es de esas cosas que reconfortan, ¿verdad? Aparte de que te enteras de muchas cosas y demás, que te alegran el espíritu, ¿no? Ver a tíos tan buenos. Vaya generación, David? Vaya generación que surge al mismo tiempo, cómo se alimentan, ¿no? Unos de otros. Cambiaron el rumbo del golf en Europa, así de claro, ¿no? Entre otras cosas, muy importante porque cambiaron el rumbo de la Ryder. Ellos son los pilares de aquellos equipos, sin discusión ninguna. Yo a ellos no es que barramos para casa, es que ahí están los números. A estos 5 añadiría a José María Olazábal. Sí. Indiscutiblemente, porque en el 87, con 21 años, ya está ahí, además poniendo los cimientos de la mejor pareja de la historia de la Ryder Cup. Y puede que añadirse también a Colin Montgomery, ¿no? Que no es del Big Five exactamente. El Big Five, lo que ocurre es que son 5 jugadores nacidos prácticamente el mismo año. Es que se llevan unos meses, ¿no? Entonces es que prácticamente llegan todos a la vez, tienen la misma edad, son prácticamente del mismo año, entonces, y encima son muy buenos, ¿no? Entonces es que blanco y en botella, ¿no? Era muy fácil, ¿no? Ponerle la etiqueta. Pero yo en esos arranques, si hablamos de Ryder Cup, añadiría también a José María Olazábal, indiscutiblemente, sí. y también me atrevería a añadir a Colin Montgomery. Sí, sin duda. La verdad es que es brutal si lo piensas, ¿no? Nacidos todos en unos meses, con unos meses de diferencia, y los 5 ganadores del Máster de Augusta, ¿no? O sea, es que es cuando no lo había ganado ningún europeo, ¿eh? Hasta que llegó Severiano Ballesteros, ¿no? O sea que la verdad es que es tremendo esa generación de España, Alemania, Escocia, Inglaterra y Gales, ¿eh? O sea, de sitios dispares, o sea, que no es que salieran de un mismo club y que fueran y que tal, y que por equipos nacionales, no, de sitios tan dispares como esos, se juntó una generación irrepetible. Sí. Realmente. A mí la pena que me queda es siempre cuando pienso en el Big Five en aquella época,
Lo que voy a decir es una tontería, ¿no? Pero no sé si a alguien más le habrá pasado también, ¿no?, que le da vueltas a este asunto. Yo creo que Seve Ballesteros, cuando escuchas hablar a todos estos, no solo a ellos, sino a Jack Nicklaus, a Tom Watson de Seve, ¿no? Esto que hemos dicho tantas veces en Ten Golf, ¿no? Que Seve era otra cosa, ¿no? Más allá de sus resultados, que ya eran imponentes, ¿no? Imponentes, ¿no? 50 victorias en circuito europeo, 5 grandes. Más allá incluso de esos resultados tan imponentes, verdaderamente era otra cosa, ¿no? Y por eso mismo me queda a mí pues esta espina que tenemos los frikis, ¿no? Es decir, es que Seve tenía dimensión de 8 o 9 grandes, sí, ¿no? Esa era la dimensión de Seve en la historia, ¿no? Y bueno, primero que su carrera realmente fue más bien corta, o sea, sí, sus años de vigencia absoluta, ¿no? Por aquella lesión de espalda, ¿no? Jamás se me olvidará esa anécdota de Nick Faldo, que también la he contado varias veces, de que cuando Seve tenía todavía 21 años o 22, coincidieron en una especie de torneo de exhibición, un torneo así, un amistoso, digamos, ¿no?, en Japón, y que el amistoso tendría poco, ¿no? Pero para entendernos, ¿no? Sí, que no era un torneo oficial, que los un habían circuito. Invitado, que los habían invitado a los dos, vamos, y que ahí estaban, y que ya se dio cuenta, pues un día charlando y viéndole sufrir, pues aquella semana le pilló atravesada a Seve con el tema de la espalda, y Faldo siempre lo contaba muy sorprendido, ¿no? Es que con 21 o 22 años Seve ya tenía unos problemas de espalda bestiales, ¿no? Y era otra época además, ¿no? Claro. Bueno, entre eso y bueno, y que luego no es fácil ganar majors, pues ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Pero yo a Seve siempre le hubiese apuntado incluso un par de Masters más, y yo creo que de Open británicos fue bien servido, porque además cuando estuvo prácticamente lo ganó, y luego a Seve le hubiese apuntado eso, ¿no? Un US Open, ¿no? US Open anduvo, precisamente en Oakmont, anduvo cerca, también anduvo cerca otro par de veces más por ahí, y pues ya lo tendríamos ahí, ¿no? Con sus 8 o 9 majors, que es lo que creo que es el traje que le queda bien a Seve para la dimensión que uno ve, ¿no? Que ha tenido en los demás, ¿no? Lo que reverbera Seve, ¿no? Lo que refleja. Claro. Pues es lo que le cuadraba, ¿no? Pero bueno, oye, en el fondo, está mal, ¿eh? Claro, en el fondo, David, lo piensas y Seve ganó los 5 grandes en solo 9 años. Es que es en muy poco tiempo. Es que él gana 5 grandes en muy poco tiempo. O sea, habrá que ver cuántos de los que han ganado más de 5 o más, los han ganado en tan poco tiempo. No habrá muchos. Sí, no, es que Seve realmente no dispuso de tantos años como otros, verdaderamente, porque tuvo muchos problemas, ¿no? Luego en el 91 tiene un año de repunte muy bueno, vuelve a ganar, y en el 95, como yo creo que la mayoría sabe, gana su último torneo del circuito. Pero del 91 al 95 prácticamente ya va, no voy a decir arrastrándose, pero porque era un genio. Es que tenía tanto talento, desbordaba tanto talento que aún así le servía para mantenerse, pero ¿no? Su cuerpo no le daba Él todavía juega la Ryder del 95, ¿no? Llega espantosamente mal en un momento de forma... Bueno, esa es otra historia que también hemos contado, ¿no? Sí. Pero bueno, evidentemente yo no voy a tener una espina clavada, ¿no? Por la trayectoria se ve que es increíble, ¿no? Y además como pionero, ¿no? Como recuerda Nick Faldo, ¿no? Pero es que creo que era el traje que a él le quedaba, ¿no? Era su destino, ¿no? Estar más cerca de 10 que de 5, ¿no? En número de grandes, ¿no? Me parece una bonita manera de decirlo, sí. Estar más cerca de 10 que de 5, ¿no? Que lógicamente en los números, dichosos números, malditos números, pues refleja otra cosa, ¿no? Sí, al final la realidad es la que es, ¿no? Y lo que pasó es lo que pasó y la historia es la historia, ¿no? Pero efectivamente por dimensión, ¿no? Por dimensión y por categoría, ¿no? De jugador, ¿no? Pero bueno, ahí está, oye. Y por lo que cuentan todo lo demás, es que cuando escuchas hablar a Tom Watson de Seve, a Jack Nicklaus de Seve, a Nick Faldo de Seve, te están hablando de ese jugador. Te están hablando de un jugador que hubiese ganado... parece que te están hablando de un jugador que ha ganado 9 o 10 grandes o 8. Eso es lo que realmente parece, ¿no? Totalmente. Y aparte es que eso sí que es absolutamente indiscutible, o sea, es unánime cuando se hacen los repasos de los mejores jugadores de la historia. Siempre está Seve. Por delante, por detrás o por en medio de donde cada uno quiera colocarlo. Pero siempre aparece, ¿no? Seve Ballesteros incluso por delante de algunos que tienen más grandes. Bueno,
sin ir más lejos, por delante de Nick Faldo, que tiene más grandes que él, ¿no? Y siempre aparece por delante Seve, ¿no? En cuanto a la influencia de su figura, ¿no? Y lo que supuso, ¿no? Bueno, y es algo que también hay que anotarle ya en el haber de Nick Faldo, ¿eh? Sí. Tuvieron una rivalidad tremenda. Yo creo que amigos íntimos no llegaron a ser nunca, pero luego con el tiempo Nick Faldo ha sido el primer vocero de todo esto. Es verdad. A Nick Faldo solo le falta decir que era mejor que yo, coño. A ver si os enteráis, coño. A ver si os enteráis, no. Es lo único que a ver le si falta por decir, pero, claro, pero es que te lo está diciendo. Pero es que te lo está diciendo realmente, ¿no? Sí, no hay mayor reconocimiento, ¿no? El que te pueda hacer tu máximo rival en tu momento de plenitud, ¿no? Como fueron, pues eso, ¿no? Faldo y Seve, ¿no? Así que, en fin, que eso, que volviendo al inicio, que miren, que vean la charla, que realmente merece mucho la pena, y ole por el circuito europeo por tener esa iniciativa de sentar a los 4 por primera vez en la historia, sentar a los 4 que siguen vivos pues a llenarnos de recuerdos, ¿no? Y de historias, ¿no? de golf, así que nada. Muy recomendable, muy recomendable. Sí. Bueno, y hablando de lo que ha pasado el fin de semana, David, bueno, pues yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? La historia evidentemente, de Anthony Kim, ¿no? Bueno, pues es cierto que si uno analiza fríamente, ¿no?, los jugadores que se incorporan al Leaf Golf de las International Series y de la escuela, pues yo creo que no son precisamente nombres que sean especialmente atractivos, menos el de Anthony Kim, ¿no? Lo de Anthony Kim es otra historia por todo lo que supone, por la categoría y dimensión de jugador que fue, que es absolutamente indudable, y por la pinta que tiene de que realmente va en serio. O sea, yo no me lo tomaba en serio, David, te lo tengo que decir abiertamente y lo digo a todos, los que nos escuchan. Ahora, quien tuvo esa iniciativa, que evidentemente fue alguien del Leaf, ¿no?, de darle esa oportunidad, bueno, yo creo que todos, casi sin excepción, nos lo tomamos como, otra frivolidad, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo hacemos ruido, no? Exacto. Y, oye, los hechos al final, a quien fuera le han dado la razón. Y Anthony Kim está protagonizando ahora, pues eso, volvemos al tópico, un historión. Sí. Un historión. Vamos a ver dónde acaba, vamos a ver a dónde llega, pero claro, es que es otro jugador que hace un año, ¿no? O que hace incluso unos meses, como quien dice, ¿no? Ya venía jugando bien, ¿eh? Ya estaba avisando él, pero es que es un historión y al final, pues, habrá que recular, ¿no? Quienes nos reímos, hombre, tanto como reírse, pues tampoco, la verdad, ¿no? Pero sí, quienes no le dimos más importancia o más valor, peso valor. Sí, Valor. Eso, ¿no? Parecía otro fuego de artificio más, ¿no? Sí. Y no, y ahí está. Parecía este tío una estrategia de marketing más que otra cosa. Y ¿sabes lo que pasa además, Alejandro? Que es que tú ves a Anthony Kim jugando al golf ahora, y bueno, digo, este tiempo atrás, ¿no? El tiempo que le hemos visto en Leaf Golf, ¿no? Y verdaderamente es un jugador demacrado, no hay postureo ahí, es un jugador que ha pasado por lo que ha pasado, ¿no? Y entonces todo esto le da, o sea, que a su edad, ¿no?, que ya no es ningún chavalito, 40 años, pueda, y aún así sigue siendo joven, fíjate, ¿no? Si lo era cuando irrumpió, ¿no? Pues verdaderamente es un historión. Son 12 años bueno, sería una historia prácticamente única, diría yo. Igual hay alguna otra por ahí, que a mí ahora se me escape, que puede ser, pero que 12 años después de estar absolutamente retirado, o sea, retirado completamente del golf y por lo que él ha contado, sin practicar, sin jugar, sin pegar prácticamente una bola y evidentemente, ¿no? Pues lo que él cuenta hasta la saciedad, ¿no? Que hace 3 años un médico le dijo, oye, te quedan un par de semanas de vida, aprovecha lo que te queda. Pues que alguien que ha tocado fondo de esa manera, que 12 años después de haber dejado el golf profesional sea capaz de reengancharse, como se está reenganchando, tiene muchísimo mérito, y haberlo hecho además a través de la escuela. Y, en fin, la verdad es que vamos a ver hasta dónde llega. Yo, sinceramente, ahora ya me creo cualquier cosa, tengo que decirlo. Me creo cualquier cosa de Anthony Kim. Como que pueda estar perfectamente peleando por ganar un torneo de Leaf este mismo año, en 2026. Porque lo que ha hecho en la escuela no es una casualidad.
no es algo que no se le dé mucha importancia. Bueno, es la escuela, ¿no? Ya veremos, el feel no es el mejor, los jugadores no son los más destacados del mundo, no están ni en el top 100, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que quieran ustedes. Ya, pero llegar a una escuela, hacer 3 rondas y quedar entre los 3 primeros, eso da lo mismo donde uno lo haga, ¿eh? No, absolutamente. Tiene muchísimo más valor. Te diría que incluso una victoria si es que llega, ¿no? Pero yo también me subo a ese tren, ¿eh? Es que es ese tipo de jugador tan de feeling y que cuando desborda confianza es un peligro andante, y también le veo, ¿no? Vamos a ver si le respeta el físico, si él sigue mejorando, ¿no? Claro. En ese aspecto y para adelante, ¿eh? Sí. Da la sensación de que lo tiene metido entre ceja y ceja, la verdad. O sea, que tiene muchas ganas, de verdad, de volver a ganar un torneo, que tiene ganas de jugar grandes. Es lo que ha venido diciendo en las últimas semanas. Antes de empezar la escuela dijo que estaba jugando bien, que se sentía bien, que las sensaciones eran muy buenas. Y la verdad es que, de momento, oye, pues no ha engañado absolutamente a nadie. Porque además se ha metido bien. Es verdad que la primera jornada tuvo que meter un pad para meterse entre los 20 primeros, que ha sido quizá pues la situación más tensa, ¿no?, que ha tenido durante la semana, pero ya el segundo día hizo una gran vuelta de -4 y ayer tenía la situación prácticamente controlada a falta de pocos hoyos, ¿no? O sea que, aunque quedó justo en el puesto tercero, pero realmente tenía margen, ¿no? De hecho, acaba con bogey que no le supuso nada, ¿no? Bueno, pues esa es la gran historia y es la gran incorporación de... Es más, me voy a atrever a... Ojo. Venga, me voy a venir arriba. ¿Pronóstico? No descartemos que si sigue... No, pronóstico no. Que si sigue jugando medio bien, hasta reciba la invitación de un Major. A ver, por descarte, el PGA. O sea, entiendo yo que si uno ya se viene arriba, solo podía cuadrar en esta tontería que estoy diciendo, solo podría cuadrar No es ninguna tontería. No lo descarto si juega bien, precisamente por todo lo que hay detrás y toda esa dimensión del aspecto sanador del golf que Anthony Kim no se cansa de repetir allá donde va, ¿no? Que ha sido el golf quien realmente ha terminado de sanarlo, ¿no? De sanarlo, ¿no? Sí. Y lo ha explicado por activa y por pasiva de varias maneras y además se entiende muy bien cuando lo cuenta, ¿no? Así que no te extrañe tampoco tantísimo no, que puedas recibir una invitación. Tienes razón, sí, me apunto a esa teoría porque tiene torneos, ¿eh? De aquí a que el PGA Championship cierre, digamos, las invitaciones, ¿no? Y el listado, ¿no?, de jugadores que participan, que es en mayo, ya lo saben, pues de febrero a mayo hay unos cuantos torneos de Leaf Golf, así que ahí puede, como lo haga medio bien, como esté realmente para ganar, incluso ya no te digo nada si gana un torneo, ¿no? Pues sí, es una posibilidad. Es una posibilidad muy Hombre, muy por factible. el tipo de jugador que fue también. Sí. Es que es un jugador que en muy poquito tiempo reclutó a muchos fans, ¿no? Por su juego, por cómo irrumpió, por lo agresivo que era, etcétera, ¿no? Si está bien, si está jugando bien, no hay que descartar esa posibilidad. Llegó a ser el número 6 del ranking mundial, ¿eh? Palabras mayores, sí. Cuidado, ¿eh? Número 6 del ranking mundial. Así que, bueno, ya veremos. Que los otros dos que consiguieron la tarjeta de Leaf o los derechos de juego de Leaf, que van a competir de manera individual, ya lo saben, no dentro de estructuras de equipos, son Richard T. Lee, canadiense, que por cierto se ha paseado, hay que decirlo, en la escuela. Ha sido impresionante la exhibición que ha dado este jugador asentado en el Asian Tour desde hace ya unos cuantos años, y el sueco Björn Helgeren, que ha pegado el pelotazo, sobre todo el gran pelotazo de la última jornada, ¿no? Se hizo -6 el último día y con ese resultado de -6 pues remontó posiciones y se acabó metiendo segundo. Un jugador que no había ganado en el Asian Tour hasta hace un mes, prácticamente, mes y medio, que ganó el Saudi Open, ¿no?, el último torneo del circuito asiático.
Hay que recordar que en esta escuela de LIF teníamos a dos españoles, Pablo Ereño y Joel Moscatel, y se quedaron por el camino. Joel Moscatel cayó en la primera ronda, en la primera gran criba de esos 20 primeros y empatados, se quedó a 3 golpes al final, ¿no? Por un doble bogey ahí en el hoyo 16. Y Pablo Ereño se quedó cerquísima, Pablo Ereño se quedó a un golpe en la segunda jornada, de meterse en ese corte de los 20 primeros empatados, además dando buenas sensaciones realmente Pablo Ereño, ¿no? Con una ronda de -4 el primer día, un segundo día de par. Bueno, la verdad es que no ha tenido suerte el madrileño, David, porque no lo ha tenido, ha jugado y creo bien que en todo. Sí, y probablemente él ahora tenga una sensación o un sentimiento de frustración tremendo porque ha tirado muchos tiros al palo en estos últimos meses allá donde ha jugado. Realmente esa es la sensación que ha dado Pablo Ereño, así que con la juventud que disfruta, el muchacho, pues mucha tranquilidad, ¿no? Esto es muy fácil de decirlo, claro, luego hay que ponerse en su piel y tal y cual, pero lo que tiene que tener es mucha tranquilidad porque los tiros al palo, por lo menos en mi cabeza, suman. Es alguien que tiene algo, que está ahí y que solo queda que se alineen, ya no 6 planetas, solo 2, que se alineen 2 planetitas en un momento dado. No, hombre, porque es verdad que ha estado ahí, y verdaderamente ahora prácticamente no tiene nada, ¿no? No tiene categoría en ningún circuito importante, pero insisto, es de esos jugadores que a mí por lo menos me ha dado la sensación de que sabe hacer ruido del bueno. Así que de momento han ido al palo los tiros y dejarán de ir al palo. De que lo tiene, ¿no? Es un jugador que ha demostrado que lo tiene, ¿no? Y así es, ¿no? O sea, estuvo muy cerca en la escuela del circuito europeo, que llegó hasta la final del circuito europeo, empezando desde la primera fase, y se quedó a un golpe también del corte, ¿no? En la final del circuito europeo. Disputó la semifinal de la escuela del PGA Tour, también se quedó muy cerca de pasarlo. Los torneos que ha jugado con invitación del DP World Tour lo ha hecho bien, ha pasado cortes, en fin, que es un jugador que lo ha hecho bien, lo ha hecho todo bien, y le ha faltado el remate, ¿no? Le ha faltado el brillo, ¿no? El brillo, ¿no? Ese último repaso con el trapo para que quede la cosa brillante, pues es lo único que le ha faltado, pero como muy bien dices, David, ya llegará, ¿no? Ya llegará. A ver, me gusta mucho más la metáfora de los disparos al palo que la del trapo sacando brillo y no sé qué. Es mucho mejor, estoy de acuerdo. Las cosas. A ver, es más clásica la mía, ¿no? O sea, yo he abierto el baúl de los tópicos y bien, y he cogido el pero es más elegante, vamos a decir que es un poco más elegante. Esto del trapo, un trapo. Entonces le coges el trapo, le echas un producto. De Sidol, un poquito de Sidol para la plata. Sidol, para la plata, por supuesto. Sidol, hacía mucho tiempo que no escuchaba la palabra Sidol, pero ahí está, para la plata. y a darle, que en fin, que eso, que llegará y que ya veremos, ¿no? A ver lo que sucede. ¿Qué manía Ojo. tenéis con... Perdona que he llegado tarde, pero está escuchando el principio. ¿Qué manía tenéis con Severiano Ballesteros y los 8 o 9 medios? Dejadle tranquilo. El hombre dio todo lo que tenía, y no hay por qué pensar en más. Pero qué manía. Otra vez que no se entera. No, pues sí, es que además lo hemos explicado muy bien. Si es una cuestión. Cosa, ¿no? Yo creo que está muy bien explicado. Si usted se queda con las hojas del rábano. Sí, señor. Ahí has abierto, has cogido tú también, has abierto el baúl. El baúl de los Pero has cogido el que había que coger. Exactamente. Impresionante. Que te iba a decir, por cierto... Tire para allá. Sí. Tire para allá. Que, por cierto, que te acuerdas el remedio contra el insomnio, ¿no? Que dimos el pasado jueves, ¿no? De nuestro oyente, sí. Álvaro Curiel. Bueno, pues que lo escuchó lo que dijimos y nos ha hecho un matiz, ¿no? Nada, se ha reído mucho, que muchísimas gracias por la mención, pero dice, ojo, importante hacer como decía Federer en una graduación no sé dónde. Los errores se dejan atrás y se mira al siguiente punto. No hay que recrearse en el error o en el fuera de límites. Es decir, que si uno quiere dormir a gusto, que lo que tiene que pensar es en los golpes buenos que dio.
que no piensen los golpes malos, que los golpes malos se dejen atrás. Así que... Sí, pero hay que tener esa capacidad de disociar y hay quienes no la tenemos, ¿eh? No, bueno, ya te digo. Vamos. Y sobre todo que hay quienes no tenemos tantos golpes buenos como para que nos entre sueño. Ahí la han dado. Como para que nos entre sueño, que al final nos quedamos despiertos. Pero bueno, que ahí está. El remedio contra el insomnio del pasado jueves, que está muy bien. Que el otro gran protagonista, David... Podemos sacar una variante. Tú empiezas con el repaso de la vuelta y cuando llegas al golpe bueno, ahí te quedas en bucle y te lo pones en bucle hasta que te duermas. Exacto. Eso está bien. Que... Bueno, que el otro gran protagonista de la semana, del fin de semana, bueno, es Conor McKinney, que es el primer ganador. Cuidado, ¿no? Vamos a darle su homenaje, ¿no? A Conor McKinney, jugador australiano nacido en Escocia, pero de pasaporte australiano, y que ha sido el primer ganador de 2026 de un torneo valedero para el ranking mundial. Ganó precisamente en Perth, en Australia, el torneo del circuito australiano en el que Minji Lee y Mingguo Lee ejercían de anfitriones, donde había un español, Samuel Espinosa, que se quedó fuera del corte. Y bueno, que este jugador, vamos a ver hasta dónde llega también, hay que estar pendientes de él. Es otro de los que nos ilusiona un poco, ¿no? Este Conor McKinney, porque tiene 23 años, nada más. Como profesional apenas lleva, bueno, este es su tercer año como profesional. Ganó cosas como amateur, campeón de Australia amateur, ganó el St. Andrews Links Trophy, que también es un trofeo importante, y que tiene la tarjeta del circuito europeo. La sacó, de hecho, a través de la escuela hace 2 meses, y con su recién estrenada tarjeta del circuito europeo acaba de ganar su primer torneo en el PGA Tour of Australasia. Su próxima parada es Bahrein. Así que, oye, vamos a ver qué tal lo hace en Bahrein, porque en Dubái no entra. Vamos a ver. Pinta bien. Somos muy de este tipo de historietas y tal, pero somos unos sinvergüenzas, Alejandro. Somos unos sinvergüenzas. Eso también lo sabíamos. Porque en circunstancias normales o años atrás, lo que habría ocurrido este domingo es que habría terminado el Sentry. Claro. Y entonces estaríamos hablando de Matsuyama, que el último ganador, que para arriba, que para abajo, que si Morikawa no termina de arrancar, que si Jordan Spieth han visto lo que hizo en el 16, vaya triple bogey absurdo, que si y a McKinney le habrían dado por aquel lado. Eso es verdad. Por aquel flanco. Somos unos sinvergüenzas, pero bueno, oye, que mira, que nos quiten lo bailado, porque sin Sentry, pues gracias a la ausencia del Sentry, aquí estamos con Mr. McKinney. Claro, y vamos a ver qué pasa dentro de unos meses, con Conor McKinney. Si al final no estamos hablando más de Conor McKinney, ¿no? De lo que hablamos en esta primera o segunda semana del año. Que hablábamos de la competición. Somos unos sinvergüenzas, majetes, pero unos sinvergüenzas. Claro, nos agarramos a un clavo ardiendo, David, a un clavo ardiendo. En este caso es el Webex Players Series. ¿Vamos a informar alguna vez más de este tipo de torneo? Pues ya veremos cómo se da el calendario. Ya veremos cómo te digo que no. Ya veremos cómo decimos que no. Ya veremos cómo viene la cosa. Si se produce, pues no sé, un apagón en el PGA Tour y otro en el circuito europeo, pues ya veremos lo que puede pasar. Pero va a ser difícil. Sí que es verdad que va a ser difícil. No, verdad, va a ser difícil. Es que esta semana ya arranca el Dubai Invitational y arranca también el Sony Open. Es esta semana también, Sony ¿verdad? Open, sí. Primer torneo del PGA Tour. A ver, que no es nada nuevo, no estamos descubriendo nada ni es una novedad, pero no deja de sorprenderme siempre que lo veo, ¿no? Arranca el Sony Open esta semana y ya no para el PGA Tour, no hay ni una sola semana hasta que se cierre en Atlanta con el Tour Championship, ni una sola semana libre en el calendario, ¿no? Verdaderamente, el año pasado también ocurrió, sí. pero que es cuando uno lo ve, ¿no? ¿verdad? Cuando se para verlo, dice, joder, qué bestia es el calendario de golf. No solo eso, sino que me parece que son, no me hagas mucho caso, pero son unas 37 semanas hasta esta del Tour Championship, lo que tenemos por delante, y en esas 37 semanas lo que se juegan son 40 torneos, porque hay 3 semanas donde se juegan 2 a la vez, ¿no? Sí. Así que ya no para. No le auguro grandes
avances en la información de Tengolf al circuito de Australasia. No se lo auguro. No tiene pinta, pero ¿no? Bueno. No tiene pinta, pero bueno, ahí está. Pero bueno, que McKinney nos va a poder sorprender en el sí. de World Tour, así que mucha tranquilidad. Y es más que probable, de hecho. Ya verán. Que bueno, que al margen de esto, la gran noticia, ¿no? Diríamos, de las últimas 48 horas, no más, de los últimos 2 días, la gran noticia tiene el nombre propio de Bruce Koepka. ¿Por qué? Pues porque Bruce Koepka ya ha dado el paso oficial, hombre, que todos estábamos esperando que se iba a producir, ¿no? Antes o después, pero ya lo ha hecho. Ya, digamos que ya ha empezado la parte burocrática de su regreso al PGA Tour. ¿Cómo? Pues porque ha presentado ya su solicitud, que así se dice, solicitud para volver a ser miembro del PGA Tour. Es decir, a las oficinas allí de Pontevedra Beach ha llegado un papel o un email o lo que sea que se hace ahora allí en el PGA Tour con el nombre de Bruce Koepka. A lo mejor ha llegado un vídeo de TikTok. Podría ser. No me pega Koepka. Si fuera otro, no te diría yo que no. Por ejemplo, Minwoo Lee, pues lo habría hecho con un vídeo de TikTok, sin ninguna duda. Bruce Koepka creo que le pilla un poco abumerado también a Koepka, pero bueno, que sí, igual es un vídeo que lo ha pedido, que ha pedido volver al PGA Tour, y ahora cuando empieza realmente el debate y las cábalas y el tal, de esto ya hemos hablado, y hemos hablado mucho, ¿no? Sobre, realmente tiene una patata caliente el PGA Tour sobre su mesa, y no es tan sencillo, decidir esto de no o sí, ¿no? Sobre todo el sí es muy complicado, el sí es meterte en un jardín. Pero me da la sensación de que hay muchas voces, sobre todo se escucha, ¿no?, en el periodismo americano, entre los periodistas americanos, diciendo, venga, que hay que hacer la excepción, que es Bruce Koepka, que merece la pena, que tiene que volver, que hay que buscar la manera para que, sin que los demás se sientan muy agraviados, pues que Koepka pueda volver al PGA Tour. Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Sí. En estos tiempos que corren, sinceramente, se espera uno cualquier cosa. Yo sigo pensando que no. No sé si de una manera muy ingenua, pero sigo pensando que no, que lo que va a jugar Koepka en todo caso será las series de otoño, que por cierto también las ha anunciado, las de 2026 el PGA Tour, con 8 torneos, muy bien puestecitos ahí. Pues, ¿por qué no? Vamos a tener a un Koepka jugando 5 o 6 de esos 8, ¿no? En un momento dado. Lo cual también le vendría muy bien al PGA Tour. ¿Qué quieres que te diga, no? O sea, es un aliciente más en otoño que no es precisamente un aliciente cualquiera, ¿no? Pues Koepka. Que, por cierto, sigue sin anunciarse su presencia en el Dubai Desert Classic. Ya somos absolutamente pesimistas al respecto, pero también es verdad que ahora mismo las 5 invitaciones previstas siguen, de momento, quedan 3 todavía, siguen quedando 3 libres, ¿no? Sí. Las mismas que desde la última bola provisional. Quedan 10 días para el arranque del torneo, y de momento de las 5 se han adjudicado 2, Dustin Johnson y Joaquín Niemann, y las otras 3 ahí siguen. No sé si están costando mucho las negociaciones con Koepka o qué, pero a mí me resulta llamativo, ¿eh? Tú sigues teniendo ahí, ¿no? Tú sigues teniendo ahí la ilusión, ¿no? Yo sigo pensando, ¿no? Sí, yo sigo pensando que podemos ver a Koepka en el Emirates. Sí, lo sigo pensando. Aparte que, a ver, tengo que decir sinceramente que a 10 días del torneo me resulta extraño que haya 3 invitaciones sin dar todavía. Realmente, me parece raro. A veces queda una suelta por ahí, incluso te podría decir que un par de ellas, pero 3 de las 5, o sea, que son muchas invitaciones. Es un poco raro. A ver, así, a bote pronto, si aplicamos sentido común, lo que está ocurriendo es que está costando cerrar los objetivos. Exacto. ¿No? Pero, bueno, no sé si es que uno quiere pensar eso precisamente por el caso de Bruce Koepka. Hay que ver lo que me cuesta. Es que no es fácil. Y en 2013 entró este muchacho en la primera línea bueno, pues así llevamos 12 años, incapaz de decir corrido y seguido y con confianza y seguridad el nombre y el apellido de Brooks Koepka. Tengo que decirlo así, si no, no puedo. Igual deberías acuñar la versión americana, que es más fácil. Y lo dice solo con Koepka. Sí, Bruce bueno, Koepka. o acuñar la versión Chelly, ¿no? Y decir, Bruce Koepka.
Esa es mucho mejor. Porque mi problema son las casas. Mi problema son las casas, que hay 3 muy seguidas. Entonces, claro. Pero si te saltas la primera, ya como sale todo un poco mejor. ¿No? Bruce Koepka. ¿Qué pasa? Esa es mejor. ¿Qué pasa? Esa me gusta más. ¿Qué pasa? Yo no es que sepa. Soy Bruce Koepka. Además que mantienes la incertidumbre. Hasta que no dices Koepka, mantienes la incertidumbre si vas a referirte a un golfista o a Bruce Lee. No sabes de quién vas a hablar. Entonces está bien. Me gusta esa versión. Bueno. Bruce Lee. Bruce Lee. Que... Por cierto, lo del término concepto Cheli también es muy boomer. Muy boomer. Eso no existe ya. No existe el Cheli ya, ¿no? No lo sé. No, es que es una cosa muy madrileña, ¿no? Existe. Es una cosa muy madrileña. Pero y además es que no tiene no tiene comparación. Es perfecto el nombre. Sí. Que no se puede sustituir por otro, ¿no? Que no hay... Bueno, que tiene... Ojo que en la RAE está, Cheli. ¿Sí? Me lo imaginaba que podría estar, pero espérate. Está en la RAE y a ver qué es lo que dice la RAE. Ojo, no, es muy bonito. Te lo voy a decir ahora mismo. Sí. Es precioso. Pues es precioso la definición. Se ha escrito una sí. Ahí está. Solo tiene una acepción, además. No les dio para más, lógicamente, ¿no? Y dice, jerga con elementos castizos, marginales y contraculturales. Pues eso, Bruce. Ahí está Bruce. Por cierto, que hablando de la RAE, ya que lo has citado, hay una tribuna, no sé si te la has leído, un artículo largo, bastante extenso, de Arturo Pérez Reverte, que le pega un viaje a la RAE que es impresionante. En el mundo, En el mundo lo pueden ver. Además, pues no lo he visto. Sí, una tribuna pone, concretamente el título es Ni limpia, ni fija, ni da esplendor. Así empieza. Ese es el título. Y a partir de ahí lo que hace es desarrollar, pues, que realmente la RAE ha hecho una dejación de funciones en su protección, digamos, y cuidado y demás del idioma. Que se ha quedado, concretamente él critica que lo ha dejado todo en manos de los medios de comunicación y que basta que un medio de comunicación o que los medios de comunicación una palabra la repitan hasta la saciedad para que la acaben incorporando sin ningún criterio crítico, ¿no? De si debe ser, si es correcto o no es correcto. Es decir, simplemente por el hecho de que se usa mucho, pues ya se admite. Y bueno, es bastante largo, es mucho más largo de lo que yo les estoy contando, pero van por ahí los tiros de PR Reverte. Que te iba yo a decir, sí, que oye, una de las cosas, porque precisamente estos días, bueno, el viernes concretamente, salieron, y con esto ya vamos acabando, salieron los entry list del Sony Open y del Dubai Desert Classic, ¿no? Eso lo acabamos de comentar, ¿no? Que ya empieza lo bueno y tal. Y, oye, yo creo que una de las grandes noticias, digamos, de esos entries, por lo menos de lo que más me ha llamado a mí la atención, es la cantidad de jugadores europeos, de los que consiguieron la tarjeta del PGA Tour a través del circuito europeo, de la Race to Dubai, esas 10 tarjetas que ya conocen ustedes, pues 7 de esos 10 van a jugar el Sony Open. Sí, bueno, van cogiendo experiencia. Es el tercer año en el que desembarcan 10 jugadores del DP World Tour en el PGA Tour, ¿no? Y bueno, hay experiencias que se van contando y evidentemente la tendencia es esa, ¿no? Si apuestas, apuesta de verdad. Si no, casi ni vayas, porque vas a acabar perdiendo el tiempo y ni haciéndolo bien allí ni aquí. Que sea una apuesta decidida, ¿no? El año pasado hablábamos, por ejemplo, en este aspecto mucho, se habló bastante y nosotros entre también lo hicimos, de Mateo Manasero. Sí. La apuesta de Mateo, además que la conocíamos de primera mano, fue muy decidida, ¿no? Bueno, y en esa línea van todos, ¿no? Si verdaderamente quiero acabar en el PGA Tour, tengo que agarrar la oportunidad por el cuello y bueno, y ahí están, ¿no? Ahí están los datos. Sí, a mí me ha resultado llamativo, porque, a ver, es el Sony Open compitiendo contra Dubai Invitational y el Giro Dubai Desert Classic, o sea, 2 torneos de mucho peso en el circuito europeo, no son cualquiera, no es que estoy decidiendo entre el Sony Open y el Soudal, no, estoy decidiendo el Sony Open y 2 citas en Dubai que reparten mucho dinero y reparten muchos puntos, ¿no? de la Race to Dubai, y la gran mayoría ha decidido Sony Open, sobre todo jugadores
que igual encajan menos en ese perfil, tipo pues Jordan Smith o de Daniel Brown. O sea, quien piense que esos no van en serio a por el PGA Tour se equivoca, desde luego, por estos primeros por esta primera demostración, ¿no?, que están haciendo jugando el Sony Open, ¿no? Que hay que irse hasta Hawái, que en fin, que tiene su complicación, ¿no? Así que nada, que lo tienen muy claro, ¿eh? Por cierto, que el único que no aparece ni en el Sony Open... Lo tienen muy claro. Sí, por cierto, que el único que no aparece ni en el Sony Open ni en los torneos de Dubái es Marco Pench, pero hay que aclarar que lo hacía él, él mismo lo hacía en redes sociales, que es que está enfermo, o sea, que iba a jugar el Sony Open, Marco Pench, pero que tiene un gripazo brutal, enfermo, virus, tal, y que se ha tenido que borrar del Sony Open a su pesar, o sea, que también lo tiene claro Marco Pench por dónde iban a ir los tiros, ¿eh? De dónde se iba este lo dejó ya claro en octubre, cuando ganó el Open de España, ¿eh? Totalmente. Porque es que se iba a vivir a Estados Unidos y ahí no había tu tía, ¿no? Sí, ahí está, y ahí va a estar todo el... Lo tiene clarísimo, hace mucho tiempo, hace muchas semanas. Sí, y hay ganas, ¿eh? Es uno de esos nombres que hay ganas de ver en el PGA Tour, a ver cómo desembarca. Sí, efectivamente. Si te parece, vamos a cerrar con un datito, ¿no? Pues tantas veces hemos hablado de ese Scotty. Anímate. De vez en cuando hay que cogerse un avión, cruzar el Atlántico, venirse para acá, pasaporte, para acá, para allá, ¿eh? Un poquito de pasaporte, un poquito de... En fin, un poquito de vamos a darnos unos paseitos, ¿no? Vamos a darle vidilla. ¿No? A lo mejor cuando crezcan los niños se anima más, ¿no? Puede para ser. Que conozcan el mundo. No, entonces los datos son los siguientes. Scheffler todavía no ha jugado ningún torneo del calendario regular del circuito europeo, es decir, más allá de los majors y cuando tocaron en su día los campeonatos del mundo. Y curiosamente va muy en la línea de Jack Nicklaus, nuestro adoradísimo y venerado Jack Nicklaus. Realmente también fue un parco el muchacho, ¿no? Pasó del DP World Tour. Absolutamente. Jugó 3 torneos. Jack Nicklaus jugó 3 torneos del calendario regular, insisto. Es decir, pues, y además que es que jugó el Austrian Open en 1990 porque se estrenaba un campo suyo, y jugó un Tour España Masters Open de Andalucía en Montecastillo porque era su campo también, ¿no? En 1994, ya bastante talludito, ¿no? Pero luego tenemos, y aquí es donde te quiero llevar yo, Scotty, mira para acá. Atiende. Deja al señor Nicklaus que no todo lo iba a hacer bien en esta vida. Y ahí, como que patinó. No, tú te tienes que fijar el señor Arnold Palmer, que jugó... No me lo toméis al pie de la letra, ¿no? Porque lo cogí así muy un poco de corrido, sin apuntar exactamente. Pero Arnold Palmer jugó en torno a 20 torneos. Oiga usted, eso es otra cosa. 20 torneos del calendario regular del circuito europeo. Gary Player jugó en torno a 25. Y Tiger Woods, que es el último gran ejemplo, y por tanto más referente todavía, jugó 25 torneos con 8 victorias, 25, 8. Uno de cada tres. Mantuvo es uno de cada 4, ¿no? Uno de cada 3, más o menos lo que ha sido su carrera, ¿no? Y jugó 25 veces. Y simplemente, de verdad que lo hice, en vez de coger de los 25 que jugó Tiger, cogí uno de verdad que lo hice así, ¿eh? He cogido a uno completamente a voleo, ¿eh? Sí. Y además he cogido uno donde no ganara, ninguna de las 8 victorias. Y me he ido al Deutsche Bank de 2003, que jugó Tiger. Tiger estuvo 4 años viniéndose en mayo a jugar el Deutsche Bank. O sea, claro que estaba muy bien pagado, ¿eh? Imagínate, ¿no? La morterada que le caía a Tiger por venir a jugar. Pero... Vente en mayo, a jugar el Deutsche Bank 4 años seguidos. Bueno, pues el de 2003, Tiger terminó en una discreta 29ª posición, empatado con Carlos Rodiles, por cierto. Fíjate. Un torneo que ganó. Es que estas cosas, estos saltos en el tiempo nos gustan, ¿no? Un torneo que ganó Harrington, quedó segundo Thomas Bjorn, tercero Retief Goosen, cuarto Niklas Fass, quinto empatados Paul Casey, Graham McDowell y Justin Rose, octavos empatados Darren Clarke, Paul Lowry, Tomás Levet y Greg Owen. Duodécimo quedó un tal Nick Faldo,
En fin, ese era. Y un torneo donde fallaron el corte, pues José Manuel Lara, por ejemplo, donde falló el corte. ¿Le suena a Adam Scott? Sí, falló el corte en aquel torneo. Donde falló el corte Nacho Garrido, Miguel Ángel Martín fallaron el corte. Donde falló el corte Henrik Stenson, Lee Westwood, Ian Bushnell. Ian Bushnell ya muy mayorcito, ¿eh? En fin, ese sí, un nivelazo, ¿no? Y que viniese Tiger algo tendría que ver también, ¿no? Aunque eran otros tiempos, es verdad, ¿no? Pero bueno, eso, ¿no? Un pequeño viaje en el tiempo y un recordatorio a Scotty. Scotty, estás a tiempo. Es la parte de, siempre que se ha hablado del carisma y tal, es la única parte de tu carisma que no nos gusta, Exacto. Que no nos gusta nada. Sí. Tienes que abrir la mente un poquito, ampliar horisontes y venir a jugar a Europa. Es importante. Te diría que es importante, no es solo anecdótico. Sí. Que el número 1 del mundo es que Tiger jugó 25 torneos del circuito europeo, pero lo hizo en suelo alemán. Jugó en Dubái varias veces, jugó en Tailandia varias veces, jugó en China, todos torneos del circuito europeo. Sí, sí. Jugó, eso ya lo he dicho, en China, jugó en Australia. Jugó en Abu Dhabi, jugó en Turquía. En todos esos sitios jugó Tiger gracias al circuito europeo. Y al sponsor que pagase, por supuesto. Le faltó Sudáfrica, ¿eh? Ahora que lo estás diciendo, ahora que lo estabas enumerando. Sí, no, le faltó para mí le faltó pisar un poquito más Europa, porque suelo continental, realmente solo Alemania, le faltó eso, por poner un pero, y sí, y eso, ¿no? Y alguna cosita más, ¿no? Pero hay que pensar en una cosa, Tiger ha jugado 429 torneos de valederos para el ranking mundial. Si le quitas los majors y los campeonatos del mundo, que obviamente son citas que él no se iba a perder, es que al final resulta que un 10% de su calendario regular lo ocupó en el circuito europeo. Un 10% es mucho, ¿eh? Mucho. Sí, no está nada mal. Un 10% de su calendario regular lo ocupó en el circuito europeo. Pues que a lo mejor no hay que llegar a eso, pero llegue usted Scotty, habrá que llegar por lo menos a los límites de Palmer y de Player, ¿no? Vamos, anímate, muchachote. Venga, vamos allá. Que pues nada, con ese consejo y con ese todo un número 1 del mundo. Con ese requerimiento a todo un número 1 del mundo, pues nos despedimos y acabamos esta bola provisional. Volvemos el jueves ya desde Dubái, David. Ahí estaremos, contándoles la última hora de ese Dubai Invitational con 7 españoles de momento asegurados. Aparte, Jorge Campillo está segundo reserva. Parece difícil que vaya a entrar el segundo reserva estando ya lunes, pero cuidado, ahí está la realidad, ¿no? Las entradas. Así que el jueves nos volvemos a escuchar. Muchísimas gracias a todos, como siempre, y muchísimas gracias, David Durán. Tic-tac, tic-tac, ya quedan unos segundos menos para la publicación oficial de los Tee Times del Dubai Invitational. Tic-tac, tic-tac. No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.